como siempre empezamos a las 7. Tengo un micrófono, sí. ¿Eso está funcionando? Lo que pásamelo, porfa. Allá. Que la luz esa me da en los ojos. ¿Aló? ¿Aló? No, no prende. ¿Aló? ¿Aló? Ya escuchan, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Bueno, vamos a empezar ahora continuando con el plan del presupuesto de la República. La clase pasada estuvo la doctora economista, la profesora Lilia, ¿no? No es Lilia, es Lilia, ¿ya? Lilia Romero. Ella es una economista y se le había pedido que trajera un esquema de lo que es el presupuesto en términos generales. A mi entender, lo dio bien. Hubo muchas preguntas, lamentablemente tuvimos que cortar porque ya la hora se nos estaba pasando y quiero que tengan en cuenta eso porque hay gente que viene de lejos y de aquí es hasta las 9 nada más, ¿no? Entonces no se trata de hacer preguntas y preguntas, por eso ya a veces corto cuando quieren exponer ideas, ¿no? Porque hay atrás otros que quieren preguntar y a veces ya no hay oportunidad para ellos, ¿no? Esa es la dinámica de las clases que tenemos, ¿no? Normalmente el que alza la mano normalmente es para hacer una pregunta, no es el expositor. Hay un momento que los alumnos también van a exponer, porque ya hemos seguido ellos, van a venir a la mesa, pero vamos primero a centrarnos bien, ¿no? Ya, entonces ahora tenemos a Reinaldo Aponte, que ya ha venido acá en otra oportunidad, y a nuestro compañero David Tejada, ¿no? Bueno, David lo conoce bastante, ha dado un sinnúmero de clases, él es economista de profesión, ¿no? Y ha trabajado en planificación también, ha trabajado para el Estado en determinados momentos, entonces tiene toda la idea de cómo es. Como había que no se sabía bien qué es el Banco Central de Reserva y qué atribuciones tiene el Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces yo les he pedido a los expositores que ahora nos hablen de qué es el Banco Central de Reserva, es decir, cuándo se funda, cuál es su función, cómo está organizado, qué es eso de la maquinita, ¿no? Porque Estados Unidos se le da vuelta a la maquinita y no se causa inflación allá, y acá si le damos vuelta a la maquinita, ¿sí? Uno de las que la gente pregunta, antes cuando yo era bastante joven, las monedas decían soles de oro, ¿no? O sea, te decían, pero que ya no dice, ¿no? Ya no dice que es oro de verdad, porque está refrendado por el oro. También nos quisiera que nos hablen sobre las reservas de oro, ¿no? ¿Dónde están? ¿No? Y por los dólares, ¿cuánto pagamos por tener dólares? Porque tengo entendido que también se paga por los dólares, ¿no? Nosotros por tener el dólar se compra y entonces también pagamos por tener dólar. Entonces los dos economistas, ¿no?, van a conversar con ustedes sobre este tema y después, como es nuestra costumbre, que terminen ellos, tienen 20 minutos cada uno, 20, 25, un poquito menos de 20, depende, pues, ¿no? Pero por ahí estamos. Después entran ustedes a hacer las preguntas del caso. Ya saben, por favor, no son exposiciones, ¿no? Vamos a tener un momento que sí voy a llamar, inclusive como otras veces, a alumnos que vengan a exponer el tema, que tengan 5 o 10 minutos de exposición, porque esta es una escuela y también tienen que acostumbrarse a hablar en público. Hablar en público depende a dónde vamos a hablar, ¿no? Hay lo que se llama oradores de plazuela. Mi marido era un buen orador de plazuela, ¿no? Hablaba en las plazas públicas, lo hacía muy bien. Yo no soy oradora de plazuela, por ejemplo. Yo trabajo siempre a nivel del claustro, del aula, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace y no está mal, una cosa y otra, pero son lenguajes distintos. Una de las cosas que yo sí, cuando hay una escuela, cuando hay una cosa, no diría académica, porque no estamos entre el academicismo, no se grita, no tiene sentido que la gente dé gritos y alaridos, y viva fulano, viva mengano. En un sitio académico nadie grita, ¿no? O sea, también tenemos que aprender a comportarnos, ¿no?
Si estamos en la plaza, sí, vamos a gritar, si estamos en la marcha también, a viva voz todo lo que podamos, ¿no? Pero en un sitio cerrado, en un claustro, no somos academicistas, pero es un claustro donde se enseña, ¿no? Se imparte conocimientos. Entonces, en estos claustros no se acostumbra, porque perturba, ¿no? La gente no ha venido a escuchar gritos ni esas cosas, ¿no? Entonces, eso vamos a aprender también, ¿no? Que en estos sitios hay que tener una conducta. Y por favor, no se habla lisuras, ¿no? Yo, no sé, en las plazas yo escucho que hablan lisuras, yo no soy pacata, pero pienso que la lisura es una interjección de la lengua castellana. Eso es una lisura, lo que llamamos lisuras, ajos y cebollas, si quieren llamar de otra manera, ¿no? Pero normalmente la gente habla mucha lisura porque no sabe expresar sus ideas, y entonces utilizan las lisuras. Y a veces es tal cantidad de lisura que no se sabe ni qué dijo. La lisura, más lisura, más lisura, la suma, una lisura de impuesta muchas veces hasta simpático y gracioso, ¿no? Porque es una interjección, ¿no? Pero cuando hacemos uso solamente de interjecciones, realmente no sabemos ni qué quiere decir, ¿no? Y yo alguna vez estaba en una plaza y he escuchado eso, que sean mujeres, ¿no? Hablan muchas lisuras, y digo, ¿qué cosa querrá decir esta señora? No entiendo, ¿no? Entonces eso vamos a ir aprendiendo no solamente a pensar, sino también guardar por lo menos un poco de normas de conducta, ¿no? Porque eso nos va a permitir a todos estar tranquilos, que no se altere nadie, ¿no? Y poder trabajar mejor. Bueno, yo voy a dejar ahora, no sé quién primero va, ¿se han puesto de acuerdo ustedes? ¿Tú vas? Ya. Entonces primero va David Tejada. Okay, David. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer la exposición conjuntamente con Reinaldo Aponte. Él estuvo acá en varias oportunidades. Yo quisiera hablar algunas cosas de él primero antes de empezar. Nosotros nos conocimos en el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico. Él trabajaba ahí y yo entré como director nacional de coordinación y planeamiento estratégico en CEPLAN. Y ahí pudimos conversar, intercambiar ideas y desarrollamos una propuesta que ahora sí la tenemos que escribir para plantearla a la alianza que estamos construyendo. Y es la actualización del plan de desarrollo en función de lo que era la propuesta del plan Inca y la gran transformación, que es exactamente lo que está pidiendo Antauro. Y desarrollamos todo un esquema bastante avanzado, bastante completo, y ahora ya habrá la oportunidad para desarrollarlo. Reinaldo además tiene su maestría en la Universidad Católica y en la Universidad del Pacífico, además que es ingeniero comercial de la UNI, y ahora me acaba de señalar que va a coordinar la maestría de planificación estratégica en la UNI. Así que esa es la calidad de personas que tenemos en el proyecto que estamos construyendo. Entonces nos vamos a dividir el trabajo. Él va a desarrollar ya lo que está planteado en el título específicamente sobre el Banco Central de Reservas. Yo lo que quiero hacer es un marco general para ubicarnos, porque a veces, si uno no se ubica, puede perder el sentido de qué cosa es el banco en relación al conjunto más grande. Nunca hay que perder la perspectiva. No es lo mismo ver el árbol que ver el bosque. Entonces yo siempre trato de ver el árbol dentro del bosque y viendo el bosque ver al árbol, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la economía es un todo. Nos va a mostrar en algún momento, Reinaldo, un pequeñísimo video donde demuestra cómo está interrelacionado todo en la economía. Cómo se produce, cómo en la producción se distribuye, cómo los productos que se distribuyen se hacen a partir del intercambio con las familias, cómo una parte se queda en el consumo interno, cómo otra parte se va
a la exportación, como también hay importaciones, a ver cómo está relacionado todo. Pero una de las variables más importantes de la economía en su conjunto, de lo que se llama las variables macroeconómicas, las grandes variables, es justamente el papel del Estado, el gasto fiscal. Por eso se ha empezado con el presupuesto. El presupuesto es fundamental, porque determina qué tamaño va a tener el Estado, qué orientación va a tener el Estado, qué papel juega dentro del conjunto de la economía ese Estado. Puede ser más grande, puede ser más chico, puede tener incidencia, puede dirigir el desarrollo o simplemente puede ser complementario a los poderes económicos, lo que acá en la Constitución fujimorista se habla de la subsidiariedad del Estado. O sea, el Estado no puede competir con los grandes monopolios. Porque dicen no competir con el sector privado, en la práctica es no competir con las grandes empresas, para dejarles libre el mercado a las grandes empresas, para que ellos en el fondo direccionen en la práctica la economía y el Estado los acompañe. Pero eso no tiene por qué ser así. Más bien, los que tienen que acompañar son las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas en un Estado que, representando los intereses de conjunto, tiene un proyecto de desarrollo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro. ¿Y cuál es el instrumento más importante del Estado para tener un proyecto de desarrollo? El papel del Estado, el presupuesto público. Pero ahí viene entonces, ¿qué instituciones están vinculadas a eso? Hay muchas instituciones, Reinaldo nos va a hacer un listado de muchas instituciones, pero hay dos fundamentales, sobre todo en el modelo neoliberal, dos fundamentales. El Ministerio de Economía y Finanzas, que maneja el presupuesto, entre otras cosas, y el Banco Central de Reserva, que es lo que vamos a ver, que maneja todo lo que es la emisión monetaria. No voy a tocar el tema que él va a desarrollar. Porque hay la política fiscal, por un lado, que es clave, con el presupuesto y con el gasto público, la inversión pública, y la política monetaria, con el Banco Central de Reserva. El que maneja la política fiscal es el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. El que maneja la política monetaria es el Banco Central de Reserva. ¿Cuánta cantidad de dinero hay? Si hay falta de demanda, puede emitir más dinero. La tasa de interés se regula de otra manera. El precio de la divisa se regula de una u otra manera. Eso nos va a explicar Reinaldo. Y eso afecta las variables económicas. Pero hay un tema importante que hay que tener en cuenta. Si para el modelo neoliberal es necesario esas dos instituciones, para un modelo alternativo no basta con esas dos instituciones, sino tiene que haber una tercera que es fundamental y que ha sido eliminada en la práctica. Eso yo lo intenté explicar en la conferencia pública. Es el sistema de planeamiento. No se puede ver el presupuesto público al margen del sistema de planeamiento, porque el presupuesto debe reflejar las prioridades de un plan. Y eso no pasa en la realidad, a pesar de que hay lo que se llama el presupuesto por resultados y supuestamente hay un plan de desarrollo, en fin, pero no es cierto que se planifica. Porque para planificar tiene que haber una institución muy fuerte que está por encima y debe estar por encima en nivel político del propio Banco Central de Reserva y el MEF. Aunque decir por encima es desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista institucional tienen que articularse adecuadamente los tres para apuntar en la misma dirección. Pero si no hay sistema de planificación, ¿qué es lo que sucede? La planificación se da de todas maneras, pero es en función de las empresas. La planificación se debe dar de todas maneras no en función de los grupos de poder económico, sino en función de las prioridades nacionales y de las necesidades populares y de las necesidades de un Estado independiente. Eso es lo que está ausente. Por eso una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Fujimori fue eliminar el Sistema Nacional de Planificación. No tuvimos Sistema Nacional de Planificación por 15 años, 13 o 15 años. Y recién se creó porque ya era una exigencia, ¿no?, de que
No tener un sistema de planificación es un absurdo y es una exigencia, entonces crearon un CEPLAN sumamente débil. Cuando nosotros estábamos en CEPLAN, el CEPLAN entero era más pequeño que una subdirección de segunda en el mes. O sea, era una formalidad. Gente muy capaz, en fin, pero sin ninguna fuerza y poder político. En un gobierno transformador, el sistema de planificación tiene que depender directamente de la presidencia de la República y tiene que coordinar y articularse con un Ministerio de Economía y Finanzas que hace el presupuesto en función del plan y un Banco Central de Reserva que maneja la política monetaria para hacer que funcione todo lo mejor posible sin inflación. Pero no solamente sin inflación, sino con algo que es fundamental. Dos cosas que son fundamentales que quisiera señalarlas con toda claridad para que tengamos una apreciación correcta de lo que significa cada cosa. Una primera es que una variable fundamental para el desarrollo y para el bienestar de la población es lo que se llama la política salarial, es lo que se llama las remuneraciones, el nivel, la capacidad adquisitiva de la población. Y esto significa una política de empleo. Una de las responsabilidades fundamentales de la política económica debe ser crear empleo. Y empleo decente, no crear desempleado, subempleado o informal, sino empleo decente, lo cual significa empleo con derecho. ¿Qué significa? Empleo donde uno acumula pensiones, donde uno tiene vacaciones, donde uno trabaja un horario determinado y no de una manera indeterminada, en fin, donde tiene acceso a la seguridad social. Esto es un empleo decente. Y apenas en el Perú, el 20% de la población es el que tiene ese empleo decente. Y como está mejor que los otros, dicen que son los que tienen ese empleo decente, los llaman privilegiados, fíjense ustedes. O sea, el mundo está acá al revés, que el tener empleo decente significa ser privilegiado. Cuando no es un derecho, no es ningún privilegio. Más bien el problema es que ellos son los privilegiados, sino que el 75-80% de la población está por debajo de lo que debería tener. Debería tener más bien un empleo decente. Entonces la política de empleo es fundamental. La política de remuneraciones es fundamental. ¿Qué nos dice el neoliberalismo? No se tiene que aumentar el salario mínimo, porque eso aumenta la inversión, eso encarece los costos. ¿Qué es lo que dice el neoliberalismo? El empleo no es el problema principal. El problema principal es evitar la inflación. Y eso ya ha sido superado por la teoría económica, incluso convencional. Porque cuando aparece Keynes en la Gran Depresión de 1929-32, ¿qué es lo que señalaba Keynes? La responsabilidad fundamental de la economía es generar empleo, porque es el empleo el principal instrumento del bienestar. Lo demás es complementario, indispensable, pero complementario. Salud, educación, lo fundamental es el empleo y la capacidad adquisitiva del salario. Eso es lo fundamental, eso es lo central. Eso en el neoliberalismo es totalmente dejado de lado. El empleo se asume como un costo, o sea que es costo para la sociedad. Cuando Keynes demostró una cosa que es fundamental en la economía, y lo voy a explicar de la manera más simple. Desde el punto de vista de una empresa particular pequeña, si se aumenta el salario, aparentemente hay menos ganancias, aparentemente, porque es un costo, desde el punto de vista individual. Pero desde el punto de vista social, macro, o sea, esto es la microeconomía y esto es la macroeconomía, el todo. Desde el punto de vista del todo, los productos y los bienes que se producen tienen que ser comprados. ¿Y quiénes los compran? Los que ganan sueldos y salarios. Y si los sueldos y salarios son muy bajos, no hay mucha demanda. Entonces, lo que aparentemente no es bueno desde el punto de vista micro, es malo
O sea, es bueno, lo que no es bueno desde el punto de vista micro, es bueno desde el punto de vista macro. Porque mientras más capacidad adquisitiva, entonces más productos se venden. Esta empresa pequeñita que aumentó el salario va a poder vender más y recupera el costo del salario, porque está vendiendo más, porque hay más capacidad adquisitiva del conjunto. Miren ustedes, hubo una época en que los empresarios planteaban eso, fue la época del Ford, el Fordismo. Henry Ford, que inventó el famoso modelo T, él decía que los trabajadores tienen que ganar más. Y nosotros sí, ¿por qué tienen que ganar? Si no, ¿quién compra mis automóviles? Claro, compra más. Sí, fíjense ustedes, si los trabajadores ganan más, hay más demanda, hay más capacidad adquisitiva y los productos se venden. Eso el neoliberalismo te lo ha ocultado y más bien asume solamente una visión micro y no macro de la economía, porque no le interesa lo macro, le interesa lo micro de las grandes empresas. Y como además exportan, porque todo el modelo es exportador, el que exporta no le interesa el salario nacional, porque no le van a comprar los trabajadores internamente, sino lo van a comprar los de otros países. Cuando se exporta, la población de los otros países son los beneficiados, porque están recibiendo más bienes y al exportador no le interesa tanto la capacidad adquisitiva del poblador interno. Si nosotros tuviéramos un modelo no basado en la exportación, sino más en la importación, sí nos interesaría la capacidad adquisitiva del salario, porque entonces podríamos producir más y vender internamente y no hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces es una cosa muy importante que ha sido totalmente soslayada y en el sentido común económico se ha olvidado, cuando era casi sentido común hace 40, 50 años. Ese es un aspecto fundamental. ¿Y cuál es el otro? Que también ha sido totalmente soslayado. La variable macroeconómica más importante para el crecimiento y el desarrollo es la inversión. Pero la inversión tiene que ser privada solamente. No. Hay una correlación entre inversión privada e inversión pública. Si la inversión pública es mínima, toda la economía está en función de que inviertan o no los empresarios. Y hay que darles confianza, porque pobrecitos los empresarios solamente invierten si tienen expectativas futuras de ganancia o si tienen confianza, porque si no, no invierten, hacen huelga, ¿no? Así como los trabajadores hacen huelga para defender sus salarios, los empresarios hacen huelgas de inversiones para presionar a los gobiernos. ¿Se dan cuenta? Ellos hacen huelga y tienen un mecanismo de presión. Pero entonces, por eso, la inversión no debe depender exclusivamente del sector privado, porque si no, ellos tienen que saltar por el banco, te amenazan con no invertir y arrodillan al gobierno. Entonces, tiene que haber una paridad entre la inversión pública y la inversión privada. Y en algunos países la inversión pública es mucho más importante que la inversión privada. Y la inversión privada es suplementaria, subsidiaria de la inversión pública. Acá tenemos el mundo al revés. Porque la ventaja es que el Estado no depende de la expectativa de ganancias, sino de las necesidades. En cambio, el empresario solamente invierte cuando hay expectativa de ganancias. Si no hay expectativa de ganancias, nadie va a invertir. Nadie va a invertir para perder. ¿No? Se invierte para ganar y para vender. Entonces, esta es la otra variable fundamental, la inversión. Y la inversión no puede depender solamente del sector privado. Por lo demás, la inversión del sector privado no es que todos sean iguales. El sector privado no es una cosa homogénea. El sector privado es tremendamente estratificado. En cada rama de la producción hay 2 o 3 grandes empresas que controlan el 70% del valor de la producción. Se llaman oligopolios. Y en algunos casos, monopolios. O sea, la inversión no depende de todos, depende de unos cuantos, que son los que tienen el poder. Y por eso organizan al MEF y al Banco Central de Reserva como les conviene. Ustedes van a ver quiénes son los ministros de Economía y los altos funcionarios del MEF y se dan cuenta que hay lo que se llama las puertas giratorias.
pasan al MED, de ahí se van al Instituto Peruano de Economía, el IPE, ¿no? Se van a otra empresa, regresan, son los mismos que van circulando. Y vienen del Banco Mundial. Vienen del Banco Mundial. Bueno, lo que pasa es que no solamente vienen, van también al Banco Mundial. Porque, ¿cuál es su expectativa de carrera de un funcionario del MED? Terminar como funcionario del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o del Banco Interamericano. Eso no piensan en función del interés nacional, sino de hacer carrera más allá de su país, fíjense ustedes. Son funcionarios que tienen la cabeza no en el país, sino de hacer carrera más allá, fuera del país. Entonces, por eso piensan, como piensa el Banco Mundial, el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial no van a contratar a personas críticas de lo que hacen, sino van a contratar a las personas que son funcionales a lo que ellos piensan. Entonces, la inversión es fundamental. Todos los países que se han desarrollado han tenido un fuerte componente de inversión pública estatal en lugares claves para industrializar el país, porque el otro problema del neoliberalismo es que se desindustrializa, porque todo es importar lo barato. Y todo el importar barato, ¿dónde vende la producción nacional? Solamente se puede vender para exportación, o sea, para beneficiar a los de afuera. Ellos te dicen, no, pero entonces, claro, vamos a comprar más baratas las cosas, pero nunca nos vamos a industrializar y nunca vamos a generar empleo. Somos simplemente compradores. Conseguimos dólares exportando y con eso compramos, pero no producimos nada internamente. Ahí está la trampa del modelo neoliberal. Esta es la trampa del modelo neoliberal. Desindustrializar, convertirnos en compradores. Y para comprar tenemos que vender, pues necesitamos divisas. Compramos de afuera con las divisas. ¿Y dónde se producen las divisas? En el modelo exportador. O sea, es funcional la una cosa con la otra. Pero ellos mismos están reaccionando porque son los campeones del mundo. Cuando ellos tienen que exportar industrialmente, Estados Unidos es el mejor ejemplo. Estados Unidos hasta hace 30, 40, bueno, no tanto, hasta hace 30 años o 20 años, era el campeón del libre comercio, ¿sí o no? Hasta hace poco. ¿Y ahora qué está haciendo Trump? Poniendo aranceles a todo el mundo, porque ya no le conviene el libre comercio. Y ahora ¿quién es el campeón del libre comercio? China. ¿Por qué? Son campeones del libre comercio aquellos países que ya tienen industria que exportar. Y se vuelven proteccionistas cuando peligra su industria. ¿Qué es lo que está diciendo Trump? Quisiera que ustedes vengan para Estados Unidos porque se han ido fuera. Y para eso yo voy a evitar que nos vengan todos, voy a poner aranceles para que sea más caro lo que viene de afuera, para poder proteger su mercado interno. Y todo lo que nos interesa en la economía era libre mercado. Y los campeones del libre mercado son los más proteccionistas del mundo. El mundo al revés, no. La economía estaba al servicio de un modelo. Por lo tanto, tenemos que replantear todo el estudio de la economía. La economía, si uno la hacía la meta y no tiene un proceso más alto, termina siendo neoliberal. Porque aquí nos han enseñado que el libre comercio ayuda y el proteccionismo no ayuda. Bueno, eso dice la teoría, arriba. La práctica no es así. No hay ningún país que se haya industrializado si no haya sido con una fuerte inversión estatal y con proteccionismo, no generalizado, sino a determinadas industrias claves. Corea, por ejemplo. Corea era el ejemplo, no hablo de Corea del Norte, Corea del Sur. Era el ejemplo del milagro asiático. ¿Qué es lo que hizo? Fuerte presencia del Estado, planeamiento, plan quinquenal, plan de mediano plazo, y dijo, yo me voy a especializar en automóviles y electrodomésticos. Protegió esa industria, préstamos estatales con los grandes empresarios nacionales, no internacionales, o sea, coreanos que piensan en Corea y no que solamente nacen en Corea y piensan fuera, ¿no? Y ahora son los grandes productores de automóviles y grandes productores de automóviles. Eso no cayó del cielo.
fue planificado, sin necesidad de ser socialista. Dentro del capitalismo se planifica. ¿Se acuerdan? Ya no es potestad de un régimen socialista. Las grandes empresas planifican su producción a nivel mundial, todo lo que no lo hacen en el interés de un país, sino de su interés empresarial. Así es. La planificación del Walmart, la gran empresa norteamericana, es al detalle, casi soviética, pero lo beneficia a él, no le interesa al resto. ¿Se acuerdan? Entonces, es muy importante la inversión, es muy importante el manejo de las variables macroeconómicas, pero todo eso no puede hacerse de cualquier manera. Tiene que hacerse de manera articulada en función de un plan y una estrategia de desarrollo. Bueno, tiene que haber un plan, porque no es que tú voy por aquí, voy por allá. Antes nosotros hablábamos, ahora ya nadie dice, de la anarquía del mercado. Acá nos han dicho que al contrario, el mercado no es anárquico, sino que el mercado regula todo. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos antes de la anarquía del mercado? A que se produce de acuerdo a lo que a cada uno determina y no en función de un interés colectivo nacional. El mercado es anárquico en ese sentido. Que no hay equilibrios es otra cosa, pero es anárquico desde el punto de vista de una perspectiva de desarrollo. Entonces, eso tiene que domesticarse. El mercado tiene que ser domesticado, no se puede eliminar. Cuando uno intenta eliminar el mercado, aparece el mercado negro. El mercado es como la ley de la gravedad. No nos gusta, pero existe. Entonces, ¿tú qué haces con la ley de la gravedad? ¿La eliminas por decreto? No puedes. ¿Qué tienes que hacerla? Utilizarla a tu favor. Un ejemplo de cómo se utiliza a nuestro favor la ley de la gravedad, los aviones. ¿Los aviones acaso no cuestionan la ley de la gravedad? O sea, cuestionan que todo cae hacia abajo. Utilizan la misma gravedad para, entre comillas, hacer lo contrario. Bueno, nosotros tenemos que usar el mercado, pero en función de los intereses nacionales, en función del plan. Eso lo hacen los chinos. Los chinos, ¿qué dicen? El canarito puede volar por donde quiera, pero dentro de la jaula. ¿Qué significa? Tú puedes volar hasta aquí, pero vas para allá. ¿Qué es la jaula? La perspectiva, el interés nacional, el proyecto de desarrollo. Entonces tú domesticas al Estado, al mercado, para que el mercado te sirva para tu plan, y no al revés. Todos nosotros subordinados para el mercado, que no es el mercado, son las cuantas empresas que controlan las alturas dominantes de la economía y por lo tanto son los que deciden y se llaman mercado. Nadie lo decidió, se llaman mercado. Son 7 o 8 empresas en cada rama, 30, 40, 50 empresas a nivel nacional, las que controlan el grueso de la economía. 10 o 12 familias, yo le voy a traer los nombres de las familias. Sí, ya, perfecto, 2 minutos. Me estaba pasando. Bueno, entonces, en resumen, hay que controlar, hay que tener una política de empleo fundamental, hay que tener un plan de desarrollo, una propuesta de industrialización y manejar todas las variables macroeconómicas en función de eso, no anárquicamente, sino ordenadamente en función de eso. Y por lo tanto, y eso ya se lo dejo a Reinaldo, hay que reorganizar el Banco Central de Reserva, que es autónomo como si fuera una cosa al margen, reorganizar el MED, que está totalmente controlado por los que piensan de la otra manera, y potenciar a un sistema de planeamiento que tiene que articular esas 3 instancias para poder hacer el cambio. Eso no es posible con la actual Constitución. Tiene que cambiarse la Constitución, ya no porque fue apócrifa, ya no solamente porque fue neoliberal, sino porque no es posible desarrollar en el marco de la actual Constitución. Eso es una necesidad. Y si nosotros queremos desarrollar un proyecto nacional, este proyecto nacional, esa perspectiva de mediano y largo plazo, tiene que reflejarse
jurídicamente en la nueva Constitución. Entonces, para mí la nueva Constitución no es solamente un nuevo acuerdo, ¿no? Como se llama, un acuerdo social, un nuevo acuerdo. No, es la expresión de un proyecto nacional jurídicamente respaldado. Así como la actual Constitución jurídicamente respalda el modelo neoliberal, nosotros tenemos que tener una nueva Constitución que jurídica y constitucionalmente respalde el proyecto nacional, la nueva República. Bueno, esas son las reflexiones generales que quería desarrollar con ustedes y le dejo la palabra a Reynoso. Buenas noches. Para la transmisión. A ver, buenas noches. El tema que vamos a, o sea, que se va a continuar es el Banco Central de Reserva y la Política Económica Nacional. Acá, bueno, David ya adelantó, ya hizo un marco general. La idea clave, por ejemplo, es, cuando decimos política económica, recordar las dos principales instituciones. El Banco Central de Reserva, con la política monetaria, el Ministerio de Economía y Finanzas, con la política fiscal. Y una tercera institución que debería darle mayor importancia, revalorizar el tema de planeamiento para pensar en el mediano y largo plazo, donde podemos establecer las prioridades ya como país. Por eso, recordemos, política monetaria, política fiscal y una institución que vea todo el tema del planeamiento para el desarrollo del país. Si por favor puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, hoy vamos a dar mayor énfasis al desarrollo de lo que es el Banco Central de Reserva, una de las instituciones que se mencionó. En este caso, el Banco Central de Reserva y la Política Económica Nacional. Por ejemplo, acá podemos hablar de los antecedentes de su creación, lo que se va a presentar, y las entidades de política económica, las principales entidades de política económica. Recordamos, principales entidades de política económica, el Banco Central, el MES y una tercera institución que debería ser todo el tema de planeamiento de desarrollo. Y luego vamos a ver el tema de la organización propiamente dicha del Banco Central de Reserva, cómo está organizado. Por favor, si puedes pasar al siguiente. Bueno, los antecedentes del banco. El Banco Central de Reserva, recién el año 1921 se crea el Banco Central de Reserva. Antes no existía el Banco Central de Reserva. Entonces, durante el gobierno de Leguía, se creó en marzo de 1922, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿sí? Su creación se basa en la necesidad de contar con un organismo, estamos hablando de un organismo capaz de ordenar la política monetaria a través de instrumentos monetarios como la emisión de billetes bancarios. Acá vamos adelante, ¿no? El Banco Central, su principal objetivo es lo que se denomina la estabilidad monetaria. ¿Qué cosa quiere decir? Que la moneda se mantenga a través del tiempo. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Lo vemos en la inflación. ¿Y la inflación qué es? El incremento de los precios. Por eso el Banco Central actualmente, y hace más de 10 años, tiene las metas de inflación de alrededor del 2%, debe ser la inflación, una inflación anual. Esa es su meta. Hay algunos años que se ha cumplido, otros años que no se ha cumplido. Por ejemplo, la inflación ha podido ser superior al 2%. Se buscaba contar con un sistema monetario que no generara inflación en los años de bonanza ni deflación como ocurrió durante la época del patrón de oro. Ese patrón de oro está recordando el patrón de oro existente durante la década, en este caso el siglo anterior, el fin del año 1800, etc. ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? Los antecedentes de la creación continuamos. El diseño del Banco Central se inspiró en las experiencias de los bancos centrales de varios países, especialmente aquellos con sistemas financieros y monetarios avanzados para la época.
Entre ellos, por ejemplo, tomaron las experiencias en esos años, el Banco de Inglaterra, los bancos de Francia, y de estas experiencias, incluso esto se menciona como una misión de Temer, o sea, vino una misión especial para diseñar la futura institución del Banco Central de Reserva que conociría el tema de la política monetaria del país. Bueno, entre sus funciones principales tiene, en sus inicios, funciones de emisión de la moneda y de regulación del sistema financiero, gestión de reservas internacionales y medidas de estabilización, enfoque de control de inflación, vamos a utilizar esto, enfoque de control de inflación y supervisión del sistema bancario, estructuración del sistema de la banca central centralizada. Esto lo voy a detallar en las siguientes diapositivas con mayor detalle, ¿sí? ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, las entidades clave en el tema de la política económica propiamente dicha, ya lo hemos mencionado, el Banco Central de la Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas. Adicionalmente, actualmente hay otras instituciones también que tienen que ver con el tema de, cuando hablamos de política económica, no solamente es política monetaria y política fiscal, hay otras políticas, por ejemplo, política comercial, política comercial, política por ejemplo, podría ser política de empleo, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de políticas que podrían plantearse. Acá se habla de otras instituciones que se relacionan con el tema de política económica. Por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros, luego que ver más el tema de la banca, del tema financiero, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que vería, por ejemplo, el tema de la política comercial, el tema del Ministerio de la Producción, que produce, que vería, por ejemplo, el tema de, en un futuro, debería ser el tema de la industrialización como país. Y luego todo el Instituto Nacional de Estadística, que vendría a ser la institución que nos brinda los datos para poder utilizar, para que estas instituciones utilicen esa data para plantear propuestas de programas, proyectos, etcétera, que buscan conseguir los objetivos, por ejemplo, que podrían plantearse en un proyecto nacional. Luego, están otras instituciones también, pero bueno, las más principales son estas primeras. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, los objetivos y funciones iniciales y la evolución del Banco Central. Al momento de la creación, los objetivos y funciones del Banco Central fue, por ejemplo, regular la emisión monetaria. Emisión monetaria, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir qué cantidad de dinero va a circular en la economía. Por ejemplo, existe la tasa de la moneda. En la tasa de la moneda tienen instrumentos, maquinaria de fabricación de monedas. Por eso las monedas que a veces uno recibe monedas nuevas salen de esta tasa de la moneda que se encuentra acá en el centro de Lima. Por ejemplo, monedas de un sol, de 10, 20 céntimos, las monedas que siempre utilizamos nosotros se fabrica acá a nivel nacional. Pero los billetes sí tienen otro proceso y que incluso vienen del extranjero, o sea, billetes con diferentes medidas de seguridad, propiamente dicho. Bueno, luego seguimos acá, administrar las reservas internacionales con el objetivo de asegurar. Cuando hablamos de las reservas internacionales, seguramente han escuchado también muy en las noticias que hablan de que el Perú tiene las altas reservas internacionales, que ya tenemos más de 70.000 millones de dólares, etcétera, en diferentes lugares. Las reservas, ¿qué cosas te permiten en el tema de cuando hablamos de economía? Te permite una estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, si el país tiene algunas dificultades del tema económico, las reservas es como si fuese, vamos a poner como un ejemplo, como una persona tiene diferentes cantidades, tiene, por ejemplo, ahorros en el banco, tiene una cantidad de dinero, el banco te va a permitir, el banco te va a poder a ti facilitar de repente créditos, te da facilidades. Igual también como el país, esa es la forma de que el país le da confiabilidad al sistema financiero internacional. Entonces, el sistema financiero internacional, esa es una de los medios que podría ser la utilidad del lancero. Pero también las reservas, ya pensando ya en mediano y largo plazo,
nosotros podemos plantear, por ejemplo, ciertamente ya como propuesta, de pensar, por ejemplo, en lo que en algún momento alguien decía, endeudamiento productivo, o sea, por esas reservas, nosotros, porque ya se llega ya a una cantidad que se puede decir es superior a la necesaria, entre comillas, donde nosotros podemos como país utilizar el fondo, un porcentaje de ese fondo con respectivo análisis técnico, etcétera, para establecer megaproyectos, proyectos de diferentes infraestructuras para el país, etcétera. Eso mencionando de cómo se podría, bueno, algunos dicen el endeudamiento productivo, esa es una de las propuestas que a veces se ha mencionado. Luego, el banco actúa como banquero del Estado, bueno, esto estamos hablando al inicio, ¿no? Banquero del Estado era como cuando existía, por ejemplo, la maquinita que si recuerdan de repente algunos de ustedes, el tema de la hiperinflación que llegó alrededor del 7.600% en los últimos años de Alan García. Bueno, tuvimos eso por el tema de inflación, de hiperinflación. ¿Qué cosa quiere decir hiperinflación? Pues quiere decir que en la mañana el producto por ejemplo te costaba un solo y en la noche ya estaba, al día siguiente, si te hablamos 7.600%, te podría costar más de 7.000 soles. O sea, hubo un descalabro económico en ese tiempo, en esos finales del año del gobierno de García. Con el tiempo el BCR ha ampliado y adaptado sus funciones a las nuevas realidades. Bueno, acá pone, habla de la constitución política, la constitución fujimorista se lo otorgó a autonomía formal, reforzando su rol garante de la estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria, y cómo el Banco Central permite la estabilidad monetaria. Si seguro ustedes han escuchado los BIS hablan la tasa de interés de referencia del Banco Central, se ha elevado a 4 puntos, 4.25, etc. Esa tasa de interés de referencia es, como su propio nombre dice, referencia. Entonces, el banco señala una tasa, el sistema bancario, el sistema financiero, los bancos toman como referencia esa tasa para hacer las diferentes operaciones financieras en el sistema financiero. O sea, es la tasa de interés de referencia. Y esa tasa de interés de referencia, ¿qué cosa le va a permitir al Banco Central? Al Banco Central, como para entender, le va a permitir dinamizar el tema de la cantidad de dinero que puede existir en la economía. Por eso, dependiendo de cómo está la inflación, etcétera, el Banco Central interviene mediante la tasa de interés de referencia y a su vez esa tasa de interés de referencia, vamos a suponer que eleva la tasa de referencia al 100%. ¿Qué cosa van a hacer las personas o las empresas? Van a querer ahorrar porque los bancos van a poder pagar un poco más. Pero ¿qué pasa si le ponen al 1% hacia abajo? Entonces la gente va a preferir no tener la plata en el banco, sino lo va a preferir tener el dinero afuera del banco, afuera del sistema. Entonces de esta manera el Banco Central inyecta, que quiere decir inyecta, quiere decir ingresa o inyecta dinero a la economía, quiere decir pone más dinero en la economía. Entonces, si la tasa es elevada, la gente y las empresas van a querer guardar su dinero porque los bancos se van a pagar más. Si la tasa es baja, la gente va a querer o las empresas van a sacar su dinero porque no les conviene tener la plata en el banco. De repente por otros medios pueden conseguir mayores rentabilidades, etc. De esta manera el Banco Central, bueno, también hay otra forma, ¿no? Por ejemplo, el manejo del encaje. El encaje es qué porcentaje de los fondos de los bancos deben quedarse inamovibles, entre comillas, que el banco no tiene que tocar. Vamos, por ejemplo, si el Banco Central establece el encaje del 30%, entonces del 30% de la liquidez del banco no puede, el banco no puede invertir, no lo puede mover. Entonces, ese también puede ser, por ejemplo, por bonos, por otros instrumentos financieros. Bueno, la autoridad principal del Ejecutivo es preservar la estabilidad de precios, y bueno, ya había adelantado el tema de la inflación, promover el crecimiento económico. Bueno, esta es una propuesta, porque actualmente no lo hace, ¿no? Porque el Banco Central actualmente lo principal es
el tema de la estabilidad, bueno, lo que hace actualmente. Esto es lo que, bueno, se plantea, ¿no? Que vea promover el crecimiento económico. En realidad, de forma indirecta lo influye en el tema del crecimiento económico, ¿sí? Y lograr la estabilidad financiera, sí. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, estas son ya las actuales funciones del Banco Central. La estabilidad monetaria, como hemos mencionado, ¿qué cosa quiere decir? Que los precios se mantengan en el tiempo. Y si por ahí suban, que suban al 2% como meta. Y si vamos a suponer que llega a 4% en un año, entonces el Banco Central tiene sus diferentes mecanismos. Uno de estos casos, el principal, es la tasa de interés de referencia. Entonces, si ve que la tasa hay inflación, entonces utiliza la tasa de interés de referencia para regular y regresar ese 4%, regresar al rango, a que sea menor al 2% de la tasa de inflación. Bueno, la emisión de la moneda es, ya conocemos ya que en el Banco Central, es el responsable de conducir todo este tema de fabricar la moneda, de estar al día de la nueva moneda, incluso hay monedas, billetes de colección, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos mencionado las reservas internacionales. En este caso, el Perú tiene una de las más altas tasas de América Latina de sus reservas internacionales. Promover el funcionamiento eficiente del sistema de pagos, agente financiero del Estado, información económica. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el documento principal que publica es el Marco Macroeconómico Multianual. En este caso, si hablamos del Banco Central, el Banco Central trimestralmente publica, incluso hace conferencias de prensa, todo el reporte de inflación. El reporte de inflación, donde presenta las diferentes variables, principales variables económicas del país. En este caso, la inflación. ¿Cómo ha ido la inflación durante esos últimos 3 meses? Entonces, ahí Julio Velarde hace una conferencia de prensa, todo, y presenta, entonces, ahí con diferentes gráficos, etcétera, realiza la presentación. Y recordar, el Banco Central de la Reserva es una de las instituciones importantes del país, instituciones técnicas, donde la gente ahí, bueno, ya se mencionó de que principalmente estamos en el tema de una economía ortodoxa, etcétera. O sea, quiere decir que es una economía con planteamientos y fundamentos neoliberales. Entonces, el Banco Central convoca a los diferentes estudiantes, en este caso para cursos de verano, cursos de extensión universitaria, en economía e en finanzas. Hacen un concurso, los que tienen la mayor de las calificaciones en diferentes universidades ingresan al curso de extensión universitaria. ¿Qué cosa que en el curso de extensión universitaria los preparan, los capacitan en temas de economía? Por ejemplo, macroeconomía, microeconomía, temas técnicos de econometría, diferentes temas donde los capacitan. Entonces, los principales, vamos a suponer que ingresan más de 50 alumnos. Entonces, los 5 primeros alumnos, los 5 primeros con las más altas calificaciones, ingresan a trabajar al banco. Entonces, de esa manera, el Banco Central incluso tiene también el curso de extensión universitaria de finanzas. De esa manera, el banco ha preparado a sus técnicos. También por eso el Banco Central es un referente, o sea, también hay que decirlo, es un referente en el tema técnico, por ejemplo, en la preparación académica de los principales funcionarios del Banco Central. Y esto ha sido tomado también como un ejemplo para las otras instituciones del Estado que en los recientes años también han sacado su curso de extensión universitaria. Sí, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, acá el Banco Central es una institución autónoma, protegida por la Constitución, como ya se mencionó, por la Constitución del 93 y su ley orgánica. Su estructura incluye la presidencia, vicepresidencia de política monetaria, vicepresidencia de riesgo, gerencia de estudios económicos, gerencia de reserva. O sea, esta es la estructura del Banco Central. ¿Podemos pasar, por favor? Anticonstitucional.
Sí, bueno, esta es una introducción a lo que es el Banco Central de Reserva. Ahora, para finalizar, solamente recordemos, o sea, quisiera, bueno, una de las cosas más importantes es recordar que en política económica está el tema de la política fiscal. ¿Quién hace la política fiscal? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién conduce la política monetaria? El Banco Central de Reserva. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que falta revalorizar o darle mayor importancia en el país? A una tercera institución que debería conducir el tema del planeamiento para el desarrollo, un sistema nacional, un verdadero sistema nacional de planeamiento estratégico. Es eso lo que podríamos recordar. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, el tema es complejo, es complicado, hay un montón de palabrejas por ahí, ¿no? Que a veces se nos hacen enredadas. Pero podemos sacar un concepto claro. Uno, el Banco Central de Reserva tiene su cargo hacer toda la política monetaria, ¿no es cierto? O sea, todo lo que se refiere a política monetaria lo tiene que hacer el Banco Central de Reserva. ¿Y qué hace el Ministerio de Economía y Finanzas? Ellos hacen todo lo que es presupuestos, ¿no? Y formas de gasto. Eso es lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Si me equivoco, me corrigen, ¿no? Entonces, esa cosa está claro, ¿no? Que uno tiene que ver con la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Bueno, la política monetaria es primero la que va a fijar el tipo de cambio. Siempre se dice el tipo de cambio, el dólar que es fundamental, ¿no? Que es la moneda que manejamos, es tal tasa del Banco Central de Reserva, ¿no? Quien cambia dólares se fija en eso y dice la tasa que fija el Banco Central de Reserva para el día de hoy es tal, ¿no? Y así la va fijando y es inclusive anual y promedio mensual. O sea, fija a cuánto vamos a cambiar nosotros el dólar. Y eso es sumamente importante, ¿no? Saber cuánto nos vale el dólar. Después fija también tasas de interés. Por ejemplo, yo tengo 10.000 soles y quiero que los meto a plazo fijo, puede ser, los meto a un plazo como banco, ¿no? Que tienen platita en ahorro, ¿no? Lo ponen en el banco, pero hábito, pues ahí, ¿no? Que vaya produciéndose, ¿no? Entonces, la tasa que el banco va a darme es la que ha fijado el Banco Central de Reserva. Es decir, ¿cuánto por ciento voy a ganar? Yo tengo, si es el 4% y tengo 1.000 soles, yo estoy ganando ¿cuánto? 40. Y ese 40 al año, ¿no es cierto? Al año, eso es el 4% anual, ¿no? Claro, ahí se puede sacar mensual. Entonces uno ve si a mí me conviene, ¿no? Meter mi plata al banco le conviene, porque va a jugar con mi plata. Y él necesita que yo le ponga mi plata. Pero no puede ser a mí me conviene eso. O yo puedo encontrar en otro sitio una mejor tasa de interés. Ahí vienen pues, los CRAE y una serie de instituciones que muchas veces se han venido abajo y la gente ha perdido su plata, ¿no? Eso lo hemos sabido varias veces. Lo más fuerte me parece en una época fue CRAE, ¿no? Era un sistema de pirámide y al final la vinieron abajo, pero yo más que se venía abajo ella, ¿no? Porque es un interés. Entonces, pero eso podemos ver que es la política del Banco Central de Reserva. Ya ustedes van a hacer la pregunta después a ellos. Y una cosa que a mí sí me llama y me preocupa, el Banco Central de Reserva es autónomo. Entonces, ¿dónde lo dijo? En el país. Acá está el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. ¿Y quién me controla el Banco Central de Reserva? Pues nadie, ¿no? Porque el Banco Central de Reserva también nos controla a nosotros para decir qué política monetaria tenemos que tener. Pero hasta donde yo sé, y quisiera que me contesten, ¿no? Es autónomo, por eso que le viene gana. El señor Belgrano está como 15, 16 años ahí, manejando una política, él es dueño de ese territorio. Entonces, se ha constituido por ejemplo, y eso yo, de facto, en un poder del Estado. ¿No? De facto, porque nadie lo ha logrado. Anticonstitucional, su política. Sí, pues, porque la Constitución no le acepta que sea un poder del Estado. Pero la práctica lo está haciendo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que quiero que me aclare después. No sé también si puedes explicarnos bien
este asunto de la maquinita, ¿no? Yo evito monedas, porque es malo emitir monedas. ¿Qué cosa es el patrón de oro, no? ¿Qué respaldo tenemos? ¿Y por qué tenemos que tener reservas? ¿No? Reservas internacionales. ¿Y dónde están nuestras reservas, no? Esas son las preguntas que yo haría para comenzar el debate, ¿no? Entonces, los dos con quieran. Una cosa breve. Una cosa breve antes de que respondan las preguntas, Reinaldo. Y es la siguiente. Reinaldo explicó cómo recoge sus cuadros, cómo cuida sus cuadros técnicos, profesionales, tanto el MEP como el Banco Central de Reserva. Ellos son, para la perspectiva de lo liberal, los centros de excelencia. Ellos no tienen límites presupuestarios. El cuadro que está en el Banco Central de Reserva le dan todas las facilidades para su posgrado, préstamos, prácticamente un empleo de por vida. Son lugares de excelencia. O sea, no es que el Estado siempre funcione mal. El neoliberalismo y los grandes intereses les intentan crear todas las condiciones para que el Banco Central de Reserva tenga sus mejores cuadros, los más preparados. Se financia todo. Lo mismo pasa con el MEP. Pero no pasa con la educación, no pasa con salud, que es la última hora. ¿Se dan cuenta? O sea, es como la SUNAT. La SUNAT para algunas cosas funciona muy bien. ¿No es cierto? Hay entidades del Estado que pueden funcionar bien. ¿Cuáles son las que funcionan bien? Las que les interesa que controle el Estado. Ese es el tema. Y la que no les interesa, bueno, que vayan empezando ahí con presupuestos más pobres, poca calidad de los funcionarios, ninguna facilidad para mejorar, en fin. Entonces, no es que el Estado sea malo con sí mismo. Es que lo quieren bueno para una cosa, pero lo quieren muy bueno para otra cosa. Eso es bien importante. Nosotros tenemos que cambiar esto. Queremos un buen Estado para educación, salud, industrialización, investigación y desarrollo, en fin. Y hay que ponerle recursos. Al Banco Central de Reserva jamás le van a faltar recursos. Al Ministerio de Economía y Finanzas jamás le van a faltar recursos. En cambio, planificación es lo que la sobra. En un gobierno transformador, a planificación no le puede faltar recursos. Tiene que tener los mejores cuadros del país para pensar un proyecto nacional de desarrollo, una estrategia de desarrollo. Eso era lo que quería complementar porque vale la pena señalar, ¿no? Hay islas de excelencia en el Estado y son las islas de excelencia que les convienen al modelo que existe. Y hay ejemplos de malgasto, de corrupción, de precariedad de infraestructura en el Estado que se cae hacia abajo. Bueno, en fin, inversiones mal hechas, ¿no? Y una cosa también, disculpa, antes de que se me vaya. Pero en la época en que existía el Instituto Nacional de Planificación, todos los proyectos de inversión pasaban por ahí. Había gente especializada en hacer proyectos. Cuando eso se desmanteló, ya dejó de haber gente que hiciera los proyectos. ¿Y qué pasó? Hasta ahora lo estamos viendo. Las regiones y los municipios tienen poca capacidad de hacer proyectos, porque todo el sistema se desmanteló. Al final de la ley tuvo que cumplir esa función que no le corresponde de hacer proyectos y creó mafias ahí, porque si uno quiere conseguir sus proyectos tiene que tener los contactos en el MEP y contratar gente en el MEP. Algunos lo saben perfectamente. O sea, se debilitó la capacidad de inversión del Estado, no solamente en cantidad de inversión, sino en calidad para hacer proyectos. ¿De acuerdo? Y después vino la inversión, o sea, asociaciones público-privadas. Como el Estado no puede solo, tiene que trabajar con el sector privado para beneficio del sector privado. ¿Se acuerda? Todo al revés. Todo al revés. Eso no tiene por qué suceder. Eso no es inevitable. Eso es parte de la construcción para que las cosas se mantengan como están. Ese era el complemento que quería hacer. Adelante.
Sí, a ver, el tema de la autonomía. El Estado siempre se conoce poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, pero hay otras instituciones que son los organismos constitucionales, por decir constitucionalmente autónomos, porque precisamente en la Constitución se les menciona, y una de esas instituciones es el Banco Central de la Reserva. En la Constitución le dan la importancia al Banco Central, se establecen sus funciones, etcétera, de manera general. Pero ¿por qué el tema de la autonomía? El tema de la autonomía es porque en los finales del año del primer gobierno de Alan García, el banco no era autónomo, más por ese tema. El banco no era autónomo. ¿Qué pasaba con el tema fiscal? El gobierno quería realizar más gastos. Entonces, ¿sabes qué? Tú no eres autónomo, el Banco Central emite dinero. Ahí en la maquinita. Entonces, el Banco Central le proveía el dinero al gobierno. Pero de repente en un primer momento, en un primer proceso no pasaba nada. ¿Sabes qué? 5 millones, 10 millones. Cada vez más. Y eso se volvió insostenible por eso es que se dio el tema de la hiperinflación, porque no tenía, estamos hablando no tenía el Banco Central de Autonomía, el Banco Central no podía decir, no emito más dinero. Mientras que ahora, luego, con esta autonomía, el Ministerio de Economía y Finanzas no puede, y tampoco el Banco Central le puede dar, puede emitir dinero para el gasto público. Por eso es que la autonomía es, en este caso, viendo de manera general, se planteó en la Constitución. Ya otra cosa es analizar la autonomía con las consecuencias actuales, etcétera, y ese es otro análisis que se podría dar. Pero es por eso que se plantea en la Constitución el tema de la autonomía del Banco Central para preservar y que no se repita el tema de la hiperinflación. Sí. ¿Qué pasa si yo emito dinero? ¿Qué pasa cuando un recurso es abundante? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando vamos a suponer que voy a una tienda y solamente venden una panadería, vende pan? Vamos a suponer que esa panadería produce 100 panes. ¿Qué pasa? Que al día siguiente ya no producen 100 panes, sino ya hay otra panadería que no son 100 panes, sino son 1000. Son 2000 panes. ¿Qué pasa cuando el producto es muy abundante? Porque en este caso el abundante vendría a ser ya los billetes, o sea, el dinero. Entonces, esa abundancia te genera y generó implementación, o sea, la abundancia de algo te genera problemas en la economía. Por eso es que el Banco Central tiene que, por medio de la tasa de interés de referencia, tiene que regular el tema de la inflación. Básicamente por ese tema en serio. Reserva de oro, entonces cuando baja mucho viene la inflación. Por ejemplo, en el gobierno de las reservas eran cero, o sea que no podíamos hablar de reservas en el primer gobierno de Alan García porque se descalabró precisamente por esto, porque el Banco Central tenía que de qué manera sustentar esa emisión de dinero mediante las reservas que podrían haber existido en ese momento, pero en algún momento ya no había ni reservas, sino la emisión de billetes y el tema de la maquinita generó problemas en la economía y generó estas altas tasas de hiperinflación. Y esto de la economía que tomó como modelo en diferentes países posteriormente, porque también otros países también tuvieron problemas similares en temas de inflación. A ver, por favor. A ver, sí. A ver. Estamos transmitiendo y también quisiéramos que escuchen los que están en la red. Bueno, quería hacer una pregunta acerca de las reservas internacionales más que nada. Yo tenía la duda de que si esa reserva se puede disponer o está prohibido disponer
Pero en todo caso, ¿por qué preferir una deuda teniendo reservas internacionales si la deuda no que pagar intereses, no disponer de las reservas internacionales? Eso quisiera saber. Bueno, en resumen, no se puede disponer de las reservas y estas están protegidas por el planteamiento propiamente dicho de la posición política. No se puede, las reservas las administra el Banco Central. Y nuevamente, o sea, el detalle es de que si el Ministerio de Economía y Finanzas, representado por el tema del gobierno, requiere de algún, por ejemplo, de dinero, etcétera, el Banco Central no le puede facilitar el tema de la reserva. Eso está en la Constitución, o sea, por la Constitución actual no se puede regalar las reservas. ¿Pero para qué me sirven las reservas? Las reservas que sirven actualmente como, estoy diciendo lo que es, no lo que debería ser, sino lo que es. Las reservas que sirven aquí como una presentación, así como país, tú presentas, ¿sabes qué? Yo tengo, es como si fuese tu ahorro. Una persona tiene, por ejemplo, ahorros en el banco, por ejemplo, entonces vamos a suponer que tienes una cantidad de dinero, entonces el banco, esta persona tiene dinero, tiene solvencia, etcétera, le puedo facilitar créditos, o sea, le da facilidad. De manera similar, una garantía, de manera similar, el Perú, su garantía son las reservas internacionales. Pero de ahí a analizar la utilidad, etcétera, y hay otro punto ya, pero lo que es exactamente así. A ver, por favor. Vamos a, por favor, un momentito. Vamos a hacer la prueba de momento, ¿no? No se trata de venirse correr. No levantes la mano. Sí, pero yo no te daré la palabra. Pero viene una persona. Bueno, un momentito, ¿no? Entonces le voy a dar a usted y después va a ir Gonzalo, ¿ya? Quería también hacer una pregunta al economista David Tejada para salir. Bueno, joven, mire, yo quiero preguntarle, la economía peruana, por ejemplo, para mí no es economía. El 80% es informal. ¿Para qué tener unas reservas internacionales de 83.000 millones de dólares cada año? Este Banco Central de Reserva aporta 1.000, 2.000 millones a las reservas internacionales, que lo que se beneficia son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Reserva de Estados Unidos. Porque si no lo cuentan, no lo cobran con interés. Yo le quiero preguntar con respecto a esto. ¿Usted cree que la economía peruana con estos 83.000 millones de dólares debe mantenerse, o la economía peruana se puede mantener hasta con 40.000 millones de dólares de reserva? Ese es uno. Segundo, por favor, estoy preguntando yo. Segundo, las reservas internacionales no es más un respaldo, ahí no ganan ni un dólar de interés. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente del Banco Central de Reserva todos los años mande miles de millones de dólares? La economía peruana es una economía la más baja de toda América Latina, o sea, es poco. Y 83.000 millones de dólares significa la más alta de América Latina. O sea, estamos jugando en una contradicción, estamos en una contradicción. Yo quiero que me pregunte en cuánto monto se puede mantener la economía de las reservas internacionales. Y la pregunta que quería hacerle al profesor, si se me puede transmitir, el profesor David Tejada, esta economía era rentista, extractivista y esclavista, como en la época de la colonia. Eso, yo digo, me pregunto, el mejor inversionista aquí en el Perú, es los peruanos que salieron desde la década de 70 hasta hoy día, que mandan 4.000. La pregunta es, el inversionista 4.000 millones donde crea demanda efectiva, efecto multiplicador, en lo que estaba hablando el doctor David Tejada. Entonces hay que aclarar esta situación económica porque estamos mal. No es solamente definiciones de lo que usted me mostró, no es eso nada más. Ya. No hay pregunta, es una opinión. No, ya hice la pregunta. Bueno, vamos a, mira, el tema es lo siguiente. Las reservas internacionales, que bien, todos decimos, pucha, es dinero de nosotros.
quiero decirles una cosa. El dinero, esas reservas, no solamente es dinero propiamente dicho del gobierno, sino también son fondos del banco, de los bancos nacionales, etcétera. O sea, hay que revisar la estructura. Yo sé que uno puede decir que porque la estructura de esas reservas no solamente se analiza en el presente, sino son diferentes documentos financieros que pueden ser, por ejemplo, bonos, pueden ser, etcétera, que no solamente son valores actuales, sino son valores que están establecidos a 10 años, 20 años, etcétera. Son diferentes documentos. La reserva se constituye por diferentes fondos. Por eso, están también los fondos de los bancos nacionales que residen aquí en el país. O sea, no es fondo totalmente disponible también. Yo sé que puede existir una cantidad, un porcentaje de esos fondos, pero no es disponible el fondo. Así igual como hablamos de encaje, que los bancos pueden tocar solamente el 30%, por ejemplo, los bancos solamente pueden disponer, o sea, no tocar el 30% y disponer del otro 70%, quiere decir, vamos a suponer que un banco tiene 100 millones, entonces el banco tiene que dar 30 millones y 70 millones puede disponer para que, no sé, haga temas de inversiones, realice de créditos, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, las reservas también tienen su propia estructura. Las reservas tienen un porcentaje que no necesariamente es del gobierno, sino son por eso dice reservas internacionales netas, son las reservas del país, y son también, o sea, son reservas de también, básicamente, de algunos bancos del país. Pero la mayoría se puede decir que son reservas que propiamente el banco puede administrarlas, puede moverlas, etc. ¿Qué pasa cuando, acá Pilar mencionó el tema del tipo de cambio? Entonces, el tipo de cambio es dependiendo de la cantidad de dólares que hay en la economía. Entonces, si hay mucha cantidad de dólares en la economía, el tipo de cambio baja porque algo que es abundante, su precio baja. Algo que es escaso, su precio se eleva. Por eso, entonces, ¿qué pasa cuando el Banco Central, por eso dicen que el Banco Central compró, seguro que hay muchos noticias que dicen 500 millones de dólares? Entonces, ¿qué pasó cuando el banco compró 500 millones de dólares? Está comprando el sistema financiero, o sea, de los bancos. Entonces, saca del sistema financiero 500 millones y se lo lleva al banco. Y ese es el fondo que está llevado a un dinero, entre comillas, lo pone en la reserva, o como para simplificar las cosas. Entonces, esas reservas le permiten al banco poder, nuevamente es como una persona, es como si tuvieses tu ahorro, entonces tu ahorro puede disponer de qué manera la puedes administrar. Entonces, el Banco Central compra, entonces, ¿qué pasa en la economía? Hay menos dólares. Entonces, si hay menos dólares, ¿qué va a pasar con el dólar? Va a subir. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, ahora recordamos solamente el tema de acá de la pandemia? El Banco Central utilizó las reservas. El Banco Central tuvo que, en este caso, si quería, vamos a suponer que quería que baje el precio, entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que vender. Entonces, ¿cómo lo vende? Entonces, ¿quiénes son sus principales clientes? O bancos, los sistemas financieros. Entonces, de esa manera el banco, o sea, estamos haciendo de manera más simple, ¿no? Para poder entender, el banco mueve el tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio por eso, pero esto es una solución pensando en el corto plazo, no pensando en el mediano largo plazo, sino pensando en cómo se soluciona. No puede estar cada rato comprando tampoco, porque el tema del tipo de cambio es flotante. Sí, a ver, breve, a ver, ¿cuántas preguntas más? A ver, para finalizar. Momento, hay momentos. Por eso, ¿cuántas preguntas más para cerrar? Gracias, buenas noches, contentas. Para el profesor, alrededor del año 2003, si no me equivoco, 2002, más o menos, en el gobierno de Toledo, que fue, bueno, ese gobierno supuestamente progresista de Toledo creó el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP.
Me hubiera gustado que sea el profesor Dani, porque fue que tocó el tema de la desaparición de la entidad que se encargaba de planeamiento en la época de Fujimori. Pero en todo caso, quisiera algún comentario de parte de ustedes con respecto al funcionamiento de esa entidad del famoso SNIC, que supuestamente debería suplir el papel que desarrollaba antes la entidad encargada del planeamiento. Que en mi opinión no lo alcanza porque ahí la evaluación es proyectiva es una cosa desconectada de una planificación con visión integral. Eso con respecto al. Y por último, con respecto al tema de las tasas de interés, he escuchado que se ha hecho referencias a las tasas de interés sobre los ahorros, pero no he escuchado muchos comentarios respecto a las tasas de interés sobre los créditos. En el caso del Perú es igual al normal, teniendo en cuenta que en el Perú estamos pagando tasas de interés sobre los créditos que están por encima del 22, 25 hasta 30%, mientras que en países como Francia, la tasa de interés sobre los créditos con la justa llega al 3%. Gracias. David mencionó lo que es el tema de planeamiento. El tema de planeamiento en el país. Antes de 1993, incluso la institución, el Instituto Nacional de Planificación, se creó aproximadamente en la década del 60. Entonces, ¿cuál era la principal función del Instituto Nacional de Planificación? El Instituto Nacional de Planificación tenía que pasar los principales proyectos y programas del país. O sea, el Instituto Nacional de Planificación tenía que evaluarlos y dependiendo de la evaluación del INP, procedían a indicarle, en este caso era el Ministerio de Hacienda, no ya el Ministerio de Economía y Finanzas, pero el Ministerio de Finanzas le proveía los recursos a los proyectos y programas que el INP había aprobado. Se desactivó en el año de 1993. Entonces, cuando se desactivó esa institución, era la institución que evaluaba y revisaba estos proyectos. Entonces, tenía que pasar de todos los sectores, por eso había el sector de educación, sector transporte, etc. Entonces, tenía que pasar por eso, había diferentes instituciones. Era una institución muy fuerte, el tema de ser una institución bien, representaba al Estado y tenían que pasar ahí todos los programas y proyectos. Luego, cuando se cierra este Instituto Nacional de Planificación, para suplir las diferentes funciones, incluso existía en estos años una institución que era la institución, creo, de la administración del Estado, ¿sí? O sea, diferentes funciones se distribuyeron. Uno de estos temas, el tema de la inversión, se pasó al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía creó lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública en esos años, pero ya limitado el tema de la planificación, o sea, no existía el tema de la priorización, no existía el tema de la visión de largo plazo, etc. Y es eso lo que ahora es inglés, etc., ¿no? Pero continúa lo mismo, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, sus propuestas de política económica, etcétera, son más de visión de más de corto plazo, a lo largo de, o sea, más del tema de coyuntura, de repente que son 3 años, así cuando incluso su marco macroeconómico que sale en el anual es a 3 años, o sea, sus proyecciones son a 3 años. Sí, a ver, para ordenarnos, a ver, ¿cuántas preguntas más? Y 5 preguntas más. Vamos a hacer las preguntas, el profesor lo va a contar y le va a dar la respuesta, ¿ya? Porque si no, nos vamos a demorar mucho. 5 preguntas más. A ver, Humberto, tu pregunta. Sujeta. Sí, yo soy siempre concreto en estas cosas, ¿no? Y no voy a decir a los compatriotas de aquí, hablemos las cosas como son. Nosotros somos una colonia de todos los organismos financieros de Estados Unidos, está el Fondo Monetario, está el Banco Mundial, no sé cuántas tonterías que nos controlan a nosotros. Si nos controla el sector de la economía del Perú, es el Banco Central de Reserva, ese es el que maneja toda la economía. Yo te quiero preguntar al profesor, ¿qué pasó con el señor Castillo cuando él se agarra su gobierno y desaparece, creo que intencionalmente el dólar, y todos nosotros lo tenemos el dólar, todo subió? Y cuando él se fue, hoy desapareció el dólar. ¿Eso puede ser una jugada de Venezuela o no? No sé. A ver, ¿quién más quiere preguntar? A ver. Cuidado.
Buenas noches. Felicitarlo primero al compañero de la doctora. Hablamos anteriormente de la economía. Voy a ser muy breve. En la autonomía, también se trata de eso. ¿Quién controla aquello? La otra sería lo que han tomado acá el asunto de la industrialización, que es muy importante. Ahora, mi pregunta sería, ¿por qué el sol peruano, así como las otras monedas, o sea, los otros dinero, o sea, las otras monedas que vienen de otros países, Estados Unidos, libra de esterlina, dólar, tienen un crecimiento dentro del marco de cada día? Por decir, estamos, el dólar hoy se cotiza en 2.50 o 3.50, y puede subir que el 70% de nosotros. ¿Y por qué el sol no? Si nosotros tenemos un sol que, digamos, ¿no?, de 10 céntimos, y un sol equivalería a 100 céntimos. ¿Y por qué el sol no podría ser 105, 110, 120? Y si llegara a 120 el equivalente de un sol, entonces, lo que digamos, el precio del cobre sería 5 dólares el kilo. Entonces, digamos, 5 dólares por un precio del cobre. Pero si la verdadera positiva del sol se interpretaría, digamos, a un sol a 120 céntimos, 120 céntimos. Yo lo veo con 4 dólares, veo un kilo de pollo. Esa es la pregunta. Y aparte, que aquí hay un tema aquí importante que también tomó, sobre la pero nosotros somos solamente consumidores. Ahora, aquí hay un tema de que vemos, y no sé si verdad, tanto el doctor Tomás Huertas Pérez Avila y Elber Huertas son perseguidos. ¿Por qué? Porque han descubierto en la medicina, han descubierto remedios, ¿no?, para la medicina, y se les persigue a ellos. Entonces, creo que por eso nosotros vamos a ser solamente consumidores y no vamos a poder crear ni fabricar nada en el país. Yo he hecho en mi Facebook, he hecho saber, no me importa si no me mando. Yo he descubierto el tema sobre la cura de los enfermos. Y soy investigador, ni ningún momento en el mundo, a mí, ese es el tema del sol. Otra pregunta más. El sol, ¿por qué no puede tener un valor? Voy a tomar nota y respondo varias preguntas. Como muchos se extienden, me he olvidado que iba a preguntar. A ver, no, dice que si yo tengo plata en el banco, ¿para qué voy a ir a pedirle préstamo? Me va a prestar mi propia plata. Y él me está pagando 3% máximo, no paga 2%, no paga. Y a mí me va a prestar como 87% más el IGP, 18%, 110% de la UV. Me parece tonto y hasta estúpido. Disculpe, ¿no? Igual, ¿usted cree bien verdad es más inocente que yo, que cree que la Reserva Internacional neta del país está en el Banco Central? ¿Quién cree eso? Porque dice que es una reserva para que el Fondo Monetario y el Banco Mundial te presten plata. Pero para que es estúpido. Me parece estúpido prestarte plata teniendo tanta plata. ¿Cuánta plata tiene el profesor, cómo se llama? El economista de la Plaza Martín dice 80 mil millones. ¿Por qué se va a prestar plata? Me parece. Preguntas puntuales. ¿Quién más? ¿Quién más? Puntuales nada más las preguntas. Ya, para terminar. Pregunta puntual nada más. Puntuales, por favor, me está mandando rollo. Bueno, necesita la exposición bastante clara y técnica profesional del tanto el doctor David como el compañero. Pero sin embargo, hay muchas cosas en la nebulosa, hay muchas cosas que no entienden. Cuando se habla de la autonomía del Banco Central de la Reserva, ¿a quién beneficia más? ¿Y cómo le beneficia al pueblo?
al pueblo, a la mayoría del pueblo, o va a beneficio a los poderes blancos. Segundo, esa autonomía, realmente, ¿quién controla esa autonomía? ¿Quién controla? ¿O cómo se autocontrola? En tercer lugar, Estados Unidos tendrá ese mismo Banco Central de Reserva con las mismas características, o es que simplemente ellos especulan con su famoso dólar y aplican la maquinita como les da la gana. ¿Qué garantiza? Antes era el petróleo, el oro, etcétera, y ahora ¿qué garantiza ese dólar? ¿Alguien más? A ver, si no. Facilita las preguntas. Hay muchos economistas que dicen que el Banco Central de Reserva es una entidad privada. Y como usted está diciendo que los bancos también tienen, participan, ¿no?, de la reserva del banco, de las reservas internacionales que tiene el país, seguramente la reserva de los bancos hace posible esa privacidad, o ¿es verdad o no es verdad? A ver. A ver, ¿qué más? ¿Qué va a tener de aquel no? Después de él, Gracias, doctor. El dinero más caro, como ya me han dicho ustedes, es acá en el Perú. En el mundo es la mercancía más cara. Las tasas de interés activas y pasivas en Estados Unidos, muy histórico, lo fija el Departamento de Estado. Bien. En el Perú, la Asociación Nacional de Bancos. Es verdad. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Sí, a ver. señorita. Su nombre es Buenas noches, Consuelo Cano. Quería preguntarle, ¿es verdad que en el Banco Central de Reserva del Perú ya no hay lingotes de oro, que está en Estados Unidos y solo tenemos papel? Esa es la pregunta. El señor que está de camisa amarilla con camofolia, no de la mano, ¿quiere ser preguntado o ya no? Porque alzó la mano. No, si no quiere preguntar no hay problema, ¿no? Entonces venga para que pregunte. Tiene que venir acá, por favor. Pregunta, por favor. ¿Un nombre? Guillermo Paulino. Quería hacer una pregunta muy puntual, nomás, corta nomás. Están hablando sobre las reservas de oro, o sea, las reservas internacionales, monetarias, ¿no? Mi pregunta es bien concreta. Entre las reservas que tiene el Banco Central de Reserva, por supuesto, ¿no?, en moneda, en dólares y en moneda internacional, ¿cuál es la más rentable? ¿Cuál es lo más rentable? ¿Cuál es lo más rentable según la bolsa de valores? Según tengo entendido, que el oro está el gramo a 88 puntos, según la internet, ¿no? No sé que me equivoque, a 88.48 el gramo. El kilogramo a 88.480 soles el kilogramo. ¿Cuál es más rentable en las reservas? ¿El dólar o el oro? Porque tengo entendido que el oro sale a montones del Perú, ¿no? Y las reservas que preferidas acá en el Perú es el dólar y la moneda nacional. Esa es mi pregunta. Ya, se A terminó. ver, ¿quién más? ¿Uno más?
Ya, el último, Viuda. Solamente cuatro preguntas puntuales. Uno, acá me recuerdo que antes que entrar en Brasil, el fondo, ojo, y todo el mundo entiendo que uno se mantiene aquí. El pan, el consumidor para hacer si anteriormente se compraba un solo de más de 50 panes, más de 50 panes, ¿ya? Una vez que entró en la vacía, ¿por qué? La verdad es que, ¿por qué la vacía se nos está robando en vez de ser específicamente para poder manejar el tema verde a nivel en vez de meter el profesor? Tres. Primero, la pregunta con la 69. Y a las 9, entonces la pregunta es, si en el primer año de gobierno, en la canasta nacional, con el sol, aquí están con un sol y entonces productos, la pregunta es, ¿por qué finalizó y siguió el año de gobierno de llegar con un sol? Por ejemplo, ya tengo el cuarto. Pero entonces que la parte económica también se mantuvo la canasta mundial. Y ahí se tomó una pregunta, ¿qué pasa con eso? Salió y siguió. Sin protagonizar. Pero no. Sí, si la canasta mundial se mantuvo y cuando terminó su gobierno, porque el pan de la canasta mundial en sí, Ahora sí, contestamos, ¿ya? Sí. A ver, vamos a agrupar diferentes preguntas y espero responder todos. Sí, a ver. Acá preguntaron, por ejemplo, por el tipo de cambio. Cuando hablamos de tipo de, por eso dice tipo de cambio. Tú vas a cambiar tu moneda por otra moneda, por una divisa, en este caso es por el dólar. Cuando tú dices por el dólar, por ejemplo, dice 3 soles 70 por dólar. Tú vas a hacer una comparación de tu moneda nacional con una moneda extranjera, en este caso con el dólar. También, por ejemplo, de manera similar con el euro, cuando decimos 4 soles por euro, quiere decir que por tú cobras con 4 soles, te van a entregar un euro. Por eso, es tipo de cambio. O sea, acá no podemos hablar de tu moneda, del incremento de tu moneda. Estás hablando del tipo de el concepto es tipo de cambio, o sea, respecto de tu moneda, la moneda nacional, a otra moneda extranjera. Sí. Bueno, la tasa de interés de referencia la plantea el Banco Central de la Reserva, por eso tienen ellos un directorio. Este directorio cada mes evalúa incrementar, dependiendo de la dinámica económica, incrementar o bajar la tasa de interés. Si la baja la tasa de interés, nuevamente, pues vamos a suponer que la baja al 1%. Entonces, los bancos, el sistema financiero, toman esa tasa como referencia. Entonces, quiere decir, cuando cualquier persona tiene 1000 soles, entonces yo quiero guardar mi plata, y no guardo mi plata en el banco, me van a entregar 1010 soles en un año si la tasa se mantiene. O sea, vas a ganar 10 soles para ejemplificar. Pero ¿qué pasa si tú vas a la tasa es 1%? Pero ¿qué pasa si la tasa no fue 1%, sino si fuese 6%? Ya no serían 10 soles, sino serían 60 soles. Cuando la tasa es superior, el banco, o los bancos toman como referencia, entonces yo voy a poner 6.5. O sea, dentro de ese promedio, 6.5, 6.25, etc. Entonces, si la tasa es alta, la tasa de referencia es alta, tus ahorros, cuando tú lo depositas en el banco, te van a pagar más. Pero ¿qué pasa si la tasa es baja? No vas a tener el incentivo de querer ahorrar la plata, porque te van a pagar menos. Ya no 60 soles, sino 10 soles. Entonces mejor, digo, no, mejor voy a aprovechar este dinero y utilizar para otras cosas. Excelente.
Lo de la economía nuevamente es por el tema esto de que el tema de que el Ministerio de Economía y Finanzas te podría, el Ministerio de Economía y Finanzas toca la puerta del Banco Central necesito esa cantidad de dinero, y si el banco no lo pone, le tendría que proveer, y le provee por esto, por el tema de la maquinita, o sea, emitir el dinero, el banco emite el dinero, pero ese dinero ¿por qué se sustenta? Entonces, de tanto emitir, ese dinero que iba inyectando y el Ministerio de Economía, que es el gobierno, utilizaba el dinero, generaba problemas en la economía. Y el problema es la hiperinflación, que como ejemplo, ¿no? Porque también puede haber otro motivo. Por eso, actualmente, la tasa, o sea, la inflación, su meta, la meta de inflación del Banco Central es mantenerlo alrededor del 2%. Quiere decir que un año tiene que ser el 2%. Si tu pan costaba, vamos a poner 100 soles para entenderlo, 100% te costaría 102 soles. O sea, el banco tendría que mantenerlo ahí, pero puede dar tratado de que te cueste un poco más, un poco menos, etc. Pero el banco tiene que mantenerte al 2%. Mira, esa tremenda magnitud del 2% mantener, y comparando la hiperinflación que fue alrededor del 7.600%. 7.600%. ¿Qué cosa quiere decir eso? O sea, quiere decir que hoy te costaba algo un sol, al día siguiente era 7.600 soles. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el producto salía, etcétera, la gente, ¿qué cosa hacía? Hacía colas para proveerse de los recursos, los alimentos, etcétera, porque estaban en la expectativa de que al día siguiente ese producto iba a estar muy elevado. Entonces, ese movimiento de la demanda de la persona genera problemas en la economía. En este caso, todos querían encontrar la misma cantidad, o sea, solamente existía, para poner un ejemplo, solamente existía 100 panes. ¿Y qué pasaba? La gente buscaba esos 100 panes y lo terminaban inmediatamente y al día siguiente no había ganado. Entonces se volvió escaso. ¿Qué pasa cuando los productos se vuelven escasos? Empiezan a subir sus precios. Por eso, y eso genera inflación. Y fue tal magnitud de que se llegó al 7.600% que la economía se descalabró, no existían reservas internacionales netas, etc. O sea, fue un caos. Bueno, no podemos comparar Estados Unidos con el Perú, porque Estados Unidos es un país, solamente con los países desarrollados, es un país muy grande, hablando económicamente. El Perú es un país, una economía muy pequeña. No podemos, o sea, lo que hace Estados Unidos, no podemos hacerlo acá. O sea, Estados Unidos, si ellos son los que emiten los dólares, por ejemplo, ellos tienen el control, o sea, prácticamente tienen el control incluso puede, el impacto del banco Federal, en este caso Estados Unidos, ellos pueden, o sea, tienen un mayor poder. Acá el Perú es un país pequeño, o sea, estamos hablando vamos a poner que Estados Unidos produce 100%, o sea, vamos a suponer que el productor de 100, de Perú ni siquiera es 1. La magnitud, o sea, no es comparable. Por eso, políticas económicas que se plantean en un país no pueden plantearse en otro país, o sea, son totalmente diferentes. Bueno, después que otras preguntas para acá, bueno, el caso de tener referencia lo mencionamos. Ojo que cuando decimos reservas internacionales netas, no van a pensar de que tú vas a ir al Banco Central, que está acá en el centro de Lima, acá, vas a ir y vas a encontrar ahí el sol, vas a encontrar ahí la reserva, vas a encontrar los lingotes de oro. No. Antes de eso, ¿dónde está? Antes de eso, las reservas internacionales netas, cuando tú, por ejemplo, tú tienes dinero, ¿a ti qué cosa es lo que te dan? Te dan un billete. Ese billete es un documento y ese billete representa una cantidad de dinero.
Igual las reservas internacionales también están por medio de diferentes documentos financieros, bonos, etcétera, etcétera. No es que cuando dicen patrón del oro, por ejemplo, si lo mencionaba en algún momento, ahí sí existían lo que eran las reservas en oro, porque el oro era utilizado en ese tiempo, pero ya luego ya con la creación del Banco Central, etcétera, ya estamos hablando de Perú, ¿no? Ya no existe lo que podemos decir buscar lingotes de oro. Y bueno, creo que más tenemos por acá. Sí, creo que con esa creo que hemos respondido casi todas las preguntas. ¿Sí? Y en el línea internacional, el Perú está en el séptimo lugar. Sí, creo. Por favor. Ya, casi, porque estamos bajo la línea. Mire, por favor, la pregunta no se puede hacer. No, entonces, por favor, aquí hay reglas. Aquí hay reglas y no se queda uno a Estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora. Si hay algo más que quieres decir. Sí, a ver, bueno. Habíamos realizado la pregunta, a ver si hay que permitirle a ver que diga de manera breve, por favor, repite la pregunta. En el línea internacional, una encuesta indica que el Perú está en el séptimo lugar en la parte que tenemos más oro que 150.000 millones de dólares. Ya, por eso, yo puedo entender, vamos a clarificar las cosas. Nosotros estamos hablando de reservas internacionales netas, no estamos hablando de la producción de minerales del país. La producción de minerales por ejemplo, hay grandes empresas minerales en el país que extraen los minerales. Esos minerales, por diferentes mecanismos, procesos, etcétera, los llevan, los procesan, etcétera. Esas son exportaciones de minerales. Cuando hablamos de reservas internacionales, estamos hablando de dinero, o sea, para resumir, de dinero. Y esos dineros se representan por diferentes documentos, ya sean bonos, documentos financieros, financieros, etcétera, o sea, ahí los documentos tienen valor. Sí, para terminar. Sí, para terminar. Sí, ya estamos sobre la hora. No, aquí ya terminamos. Por favor, estamos sobre